Bienvenidas al fin de semana, hoy es viernes y tenemos un panel de jóvenes. Vamos a estar analizando la coyuntura nacional. Nos acompaña Henry García, sociólogo. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos y un gusto estar acá nuevamente. Y también está Marvin Siliesar, él es creador de contenidos para redes sociales y ustedes pueden verlo a través de estos aparatitos en el mundo de Marvin. Bienvenido, Marvin. Gracias, María Teresa, gracias amigos y amigas de GenTV por estar en nuestra sintonía y por la invitación. Espero poder compartir cosas coherentes. Vamos a ver. Recuerde que estamos a través de Facebook Live para que lo difunda y nos sintonice. Vamos a estar hablando precisamente de algunos temas que han girado en torno a la agenda actual que tiene que ver con telecomunicaciones, que tiene que ver con la toma de posesión, que tiene que ver con el tema, bueno, la telefonía ya lo decía, y diversos temas. Pero para empezar, quisiera iniciar con algo que nos compete a todos, es el tema de la ley de telecomunicaciones, que mucha gente a veces pues tiene problema porque la compañía quiere que se cumpla un contrato, etcétera, etcétera. Y ayer se tuvo aquí en GenTV a Yancy Urbina, ella es diputada del FMLN y Yancy estuvo hablando precisamente sobre lo importante de esta ley y yo quisiera que nuestros invitados, vamos a empezar con Marvin, que nos diga cómo ven estas reformas que pues ya eran urgentes en El Salvador. Adelante, Marvin. Definitivamente creo que era una reforma urgente porque, para bien o para mal, la telefonía se ha convertido en una necesidad, si bien no como la alimentación o como otras necesidades o otros rubros dentro de la canasta básica, pero ya es parte de la canasta básica. Entonces creo que es bastante importante que hayan regulado estos aparatitos y el servicio de esto, porque mucha gente consume un gran montón de dinero, invierte un gran montón de dinero en esto. Las telefonías han cometido esta situación, esta animalada, por decirlo de esta manera, como diríamos en buen salvadoreño, de trasladar, por ejemplo, el impuesto a la contribución especial, ajá, para la seguridad, para las medidas extraordinarias de seguridad, lo han trasladado a la población cuando es una contribución especial o un impuesto para las telefonías, no para los usuarios de las telefonías y de otros bienes de telecomunicaciones. A mí hace algún tiempo me pasó que incluso tuve que llevar el caso a la Defensoría del Consumidor porque una empresa telefónica, no se anuncia aquí, una empresa telefónica, por si no les queda claro, me estaba cobrando un servicio que no me había prestado, me estaba cobrando de más y incluso por eso me metieron, yo no debía nada pues en ningún lado, pero me metieron en los buros crediticios porque me estaban cobrando algo que no era algo por lo que yo había firmado y por un servicio que no me estaban prestando. Entonces, si yo incumplo en pagar, yo estoy incumpliendo el contrato, pero si ellos no me prestan el servicio, ellos están incumpliendo el contrato. Sin embargo, estas empresas se han valido de que son las prestadoras del servicio para poder encaramarse, diciéndolo un buen salvadoreño, en los y las usuarias. Entonces creo que es una reforma bastante importante que hace justicia sobre lo comprado y sobre lo adquirido y sobre lo contratado hacia la población consumidora. Si hablamos de tiempo, fue el año 2010 que el FMLN presentó reformas a esta ley de telecomunicaciones y en septiembre del 2018, el año pasado reciente, el FMLN presenta la famosa Ley Especial de Protección de Derechos de Usuarios de Servicios de Telecomunicación e Información, ya como dirigido al derecho que tienen las y los usuarios de las telecomunicaciones, precisamente para que no se dé ningún tipo de anormalidad. ¿Cómo ves, Henry? Así es. Bueno, yo considero que es un gran paso hacia la reivindicación de un derecho de los usuarios, ¿verdad? Ya que según estaban planteando los usuarios de esta, bueno, nosotros los usuarios, pues, porque me incluyo en eso,
Prácticamente desde el 2009 hasta la actualidad se ha duplicado el número de usuarios en los servicios móviles y servicios de internet y cable residencial, ¿verdad? Por lo tanto, las empresas que distribuyen estos servicios tienen utilidades gigantescas, ¿verdad? Por lo tanto, están obligados a generarle condiciones más adecuadas a la ciudadanía, ¿verdad? En ese sentido, hay que reconocer que es un gran paso, sin embargo hay que seguir explorando qué otras irregularidades se dan en estos servicios para también irlos poniendo en la agenda de debate, ¿verdad? Hablamos de 5 un poco más de millones de habitantes en el país y la mayoría de personas por cuestión laboral y personal tenemos hasta 2 aparatos telefónicos que implican un pago, ¿verdad? Porque la empresa te da una parte, pero si te pasas tú tienes que pagar la otra. Se habla de que se puede terminar ahora el contrato por servicios ineficientes, sin ninguna carga para el usuario. No tiene uno que cumplir, porque muchas empresas decían que año y medio es el contrato y si no llegabas al año y medio tenías que pagar, ¿verdad? Y hay otra serie de situaciones que me gustaría que le recordaran a la audiencia en el tema de beneficios que van a tener las personas. Y queremos saludar a Yair Guevara, que nos saluda desde Denver, Colorado. Un saludo hasta allá nuestros amigos y amigas que nos sintonizan. Yair, que también es un fiel seguidor del Mundo de Marvin, Eso. de hecho. Saludos, Yair. Fíjate, María Teresa, que yo creo que este tema, porque no solamente es con el tema de la telefonía que las empresas de telecomunicaciones están realizando muchas injusticias. Por ejemplo, el servicio de internet residencial es malísimo. Por ejemplo, en la casa yo tengo contratado un servicio de X cantidad de megas. Y cuando yo tengo esa manía de que siempre que voy a utilizar el internet en la computadora, tengo esa manía de siempre pasar el test de velocidad, porque me pongo a pensar, si yo les pago a tiempo, hay veces que no les pago a tiempo, pero les pago al final, que es lo importante, pues, les pago a tiempo por un servicio que deberían prestarme de calidad, deberían darme la cantidad de megas por las que yo estoy pagando. Entonces, hay veces que, por ejemplo, por poner un número, he contratado 5 megas de bajada, de descarga, pero cuando paso el test de velocidad oficial de la compañía que me surte el internet, solamente tengo 2, cuando tengo suerte tengo 3 y fracción. Entonces creo que esas injusticias... ¿Y haces una captura de pantalla para después llevárselos? No, de hecho se los he mandado, como tienen también este servicio que también es cobrado y que no es justo que lo estén cobrando, el tema de atención al cliente y otros rubros que están... En la ley ya no se debe cobrar. Sí, ya no debería cobrarse. Sin embargo, en la facturación ahora están cobrando por impulso telefónico, es decir, cuando no sale la llamada, pero siempre le cobran por determinada cantidad de intentos. No sé en qué momento se les ocurrió esta brillantez a los señores de las telefonías, pero envío o hago la captura de pantalla y les digo, miren, esto me aparece, no me están cobrando más de lo que me están surtiendo, entonces creo que no es justo. Igual pasa con otro tema bastante espinoso y que en algún momento de la vida me gustaría abordar con ustedes, que es el tema de la prestación de servicios, como el transporte también, que es una concesión al Estado, igual que las telefonías y los servicios de telecomunicaciones, y si una empresa concesionaria del Estado no está prestando bien el servicio, debería ser asumido por el Estado, o debería ser dada la concesión a alguien que sí pueda prestar el servicio de manera óptima. Ayer nos explicaba justo Yancy Urbina, aquí en Gente de Opiniones con Luis Rivera, que habrá sanciones para las empresas que incumplan los derechos de las y los usuarios establecidos en la ley y establecidos en los contratos. ¿Cómo ven que sea un avance para el derecho de las y los consumidores, Henry? Anteriormente era básicamente lo contrario, ¿verdad? Que uno tenía que estar pagando extra por alguna cuestión, ya sea que se retrasa el pago o algo así. Entonces también es una cuestión de que ahora se visibiliza también la parte del cliente, ¿verdad?
Es decir, el cliente a la hora de adquirir un servicio de estos no se está sometiendo plenamente a los designios o a los, qué sé yo, a las cuestiones, a los caprichos o antojos que tengan las empresas telefónicas, ¿verdad? Sino que ahora en el rol que se pone también es un sujeto de derechos, ¿verdad? Y de derechos de consumidor. Por lo tanto, es necesario tener bien presente cuáles son esos aspectos que ahora nosotros como usuarios podemos exigir para que también las empresas de telefonía y de estos servicios de telecomunicación nos consideren a nosotros también no como una, nada más como el pisto, ¿verdad? Que nosotros somos pistos, somos ahí, cada mes nosotros estamos aportando, sino que también como sujetos que tenemos la capacidad y la apertura ahora de exigir según lo que se ha planteado en los contratos que nosotros adquirimos. Y eso es también algo que también me gustaría aportar con el tema de los contratos. Generalmente nosotros y nosotras no leemos los contratos, simplemente como... Es que la letra es demasiado chiquita, sí. Marvin. Sí, y es una cantidad... Y siempre dicen, lean la letra chiquita. Y es una cantidad de cosas que ponen en los contratos y como uno lo que quiere es que le den el aparatito, que le den el servicio y todo bien, ¿verdad? Pero hay una cláusula de los contratos de la prestación de servicios de telefonía y telecomunicaciones, internet y similares, donde las compañías dicen que uno renuncia o que uno está aceptando todas las condiciones en ese momento vigentes y que la compañía puede aumentar la tarifa o que puede tomar las disposiciones de manera arbitraria y uno está firmando estando de acuerdo para eso. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa porque tenemos otros temas y se va a incorporar en el próximo bloque William Gómez, que también es periodista, que es parte del panel que hemos invitado esta noche. Ya regresamos. Último viernes del mes de marzo, hoy es 29 y como decíamos ya se incorporó William Gómez, periodista. Bienvenido, William. Buenos días. Yo vengo un poco atrasado. Se le pegó la COVID, ¿sabes? Sí. No, buenas noches. Un gusto poder compartir de nuevo el panel acá, poder conversar un poco sobre los temas de la realidad nacional. Y bueno, también dar una perspectiva, digamos, un tanto joven, nos vamos a adjudicar todavía eso, sobre qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, bueno, ya hablamos de la telefonía, bueno, la nueva ley, las reformas a la ley de telecomunicaciones y la protección al derecho de las y los consumidores, pero también otro tema que acaparó la atención en los diferentes medios es el tema del aumento del 2% al FODES, este presupuesto que actualmente tienen las alcaldías, que es el 8%, se aumenta al 10% para, bueno, no es para salario, dicen, no es para pagar deudas, sino que es para obra, es para inversión. En ese sentido, yo quisiera que ustedes me hicieran su perspectiva, su análisis de lo que ha ocurrido con relación a este aumento y también lo que ha girado de reacción en la opinión pública. Bueno, es bien interesante el tema del FODES. Primero, porque obviamente no es un tema que surge hace un par de semanas, es un tema que incluso sonó fuertemente durante la campaña, que incluso el actual presidente electo fue el que lo puso en agenda en su momento. Incluso recordamos muy bien algunas conferencias de prensa que dio hasta con alcaldes de diferentes partidos diciendo, bueno, mi compromiso es para aumentar el FODES, para que las alcaldías tengan mayor cantidad de recursos y llegue a proyectos de beneficio y de desarrollo local para la población. Sin embargo, obviamente después del 3 de febrero hay un giro
en la posición del presidente electo, pero creo que sí hay un nivel de coherencia a nivel de varias fracciones legislativas, particularmente el FMLN, que es quien comienza a promoverlo, desde antes incluso, y que ha sido también muy coherente, porque este aumento no es algo que se da, bueno, digamos, en estos últimos meses de su periodo gubernamental, sino que en estos 10 años han habido más aumentos al FODES. Es decir, para aquellos que dicen, no, es que se está haciendo solamente porque quieren desfinanciar un futuro gobierno, bueno, está totalmente alejado de la realidad, porque incluso eso estaríamos diciendo que el FMLN se autodesfinanció, ¿verdad?, en el momento que también lo subió en años Con anteriores. Mauricio Funes, ¿verdad? Sí, empezó el aumento. correcto. Bueno, incluso el FODES subió del 6 al 7, del 7 al 8 y hoy al 10. Entonces, creo que también hay que buscarle el lado positivo. Que además va a ser para el 2020, no es que claro, ya no es algo inmediato, eso. Y hay que pensar también en las comunidades y en las alcaldías y en la gente que está ahí. Hay que reconocer que si bien es cierto que el Ejecutivo tiene diferentes carteras de Estado e intenta llegar directamente a la población, quien tiene ese contacto directo con la gente son las alcaldías. ¿Por qué? Porque obviamente las alcaldías tienen, aparte de sus unidades de proyección social o de desarrollo local o como le quieran llamar, tienen esas instancias que necesitan recursos justamente para llevar obras como que pueden ir desde infraestructuras, promoción de la cultura, promoción de programas, por ejemplo, de educación, de recreación. Yo pongo el caso, en mi municipio, por ejemplo, ha servido mucho para apostarle al deporte. Mexicanos. Ha servido mucho para poder impulsar obras, infraestructura, que pueda servir como mecanismo de prevención de la violencia. O sea, estamos hablando de municipios que tienen altos índices de violencia y que esto ha servido para bajar esos niveles. Entonces también otros municipios del interior del país pueden utilizarlos, por ejemplo, para programas de educación, de alfabetización, programas culturales, programas que también busquen sacar a la juventud, que al mismo tiempo se nos critica tanto, ¿verdad?, pero se nos aporta tan poco. Entonces, creo que es una medida acertada, que obviamente hay una preocupación de parte del gobierno entrante que puede responder más a intereses electorales de cara al 2021 y que obviamente eso es lo que lo ve como que atenta en contra de sus intereses. Y otro es que hay que tomar en cuenta, hay fracciones legislativas, el FMLN particularmente, que muchas de estas acciones las ha hecho de manera coherente según sus planes de gobierno o sus plataformas políticas. En cambio, el presidente electo lo ve más casi que como una piñata y sacar conejos de la manga, ¿verdad?, o del sombrero, en el sentido de que hoy voy a hacer esto, y lo podemos ver en cómo varía en sus declaraciones de un día para otro. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro, y muchas veces no se le ve realmente una conducción estratégica de la cosa pública como tal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la incoherencia, ¿verdad? Así que realmente lo veo positivo, claro. Incluso tengo una crítica. Él dice de que ese aumento se va a ir en corrupción, pero a mí me preocupa porque entonces él estaría diciendo de que va a ser incapaz de batallar contra la corrupción. A ver, yo quiero poner en contexto el tema de este aumento porque igual sacaban una foto y una publicación donde un alcalde, que no recuerdo de qué alcaldía, había mandado a hacer unos servicios sanitarios que bien pudieron haber costado 3 o 5 mil dólares, pero costaron 30,000. Esa es una. La otra, que ponían que, por ejemplo, el alcalde de Colón ganaba casi 6,700 dólares, algo así, más de 6,000 dólares. Ese es otro tema. Entonces, ¿cómo balancear en este aumento, que es un 2% más? No es lo mismo lo que le va a caer a la alcaldía de Mexicanos o de Colón o de Panchimalco que lo que le va a caer a Antiguo Cuscatlán y San Salvador, por la cantidad de presupuesto que ya tiene. Entonces, ¿de qué manera, con ustedes dos también quiero ver, es el tema de la Contraloría Social? ¿Cómo hacer para que verdaderamente este presupuesto vaya para lo que está destinado, como ya decía William,
en obras también sociales, no solamente obras de infraestructura. A ver. Quiero comentar una cosa, así como diría, espérate, te voy a explicar. Para eso, para responder a tu pregunta, primero tenemos que ir a 1994, sí, 94, no fue 94, fue en la siguiente elección. Sí, 94 creo que fue, cuando el FMLN propuso en la Asamblea Legislativa la creación del FODES, porque antes era que presidencia le caía bien William como alcalde, le decía, te voy a dar un pistillo para que hagas obras y puedas ganar las siguientes elecciones. Con suerte un saquito. Ajá, y así funcionaba anteriormente, en tiempos anteriores, pero en 1994, cuando por primera vez participa el FMLN en la Asamblea Legislativa, en ese periodo de 94 a 90 y... soy malo con los números, el FMLN propone que se cree el Fondo de Desarrollo Local, el FODES. Entonces, en la ley del FODES está destinado cuánto dinero es para obras de infraestructura pública y cuánto es para... que se puede utilizar para salarios y para programas internos y funcionamiento de la alcaldía. El 75% del presupuesto o de este pisto que entra del FODES para las alcaldías es lo destinado para obras, para proyectos y programas que vayan en beneficio de la población. El 25%, solamente el 25%, es destinado para funcionamiento y salarios, es decir, por ejemplo, es falso, por ejemplo, que del FODES se le pueda pagar al alcalde porque para comenzar, o algún otro funcionario del Consejo Municipal, salarios, porque para comenzar ellos no ganan salarios, los concejales no ganan salarios, ganan dietas. Entonces no les pueden pagar del FODES porque también según la ley no les pueden pagar de ahí. Entonces difícilmente, primero el tema de la Corte de Cuentas, que es un ente contralor que trabaja y que está, y yo se lo digo por experiencia propia, está ahí apoyando a que se hagan las cosas bien. Si un requerimiento no está bien hecho, vienen y te lo observan y te van a traer de los deditos o de las orejas. Entonces, creo que es importante que los ciudadanos y las ciudadanas también puedan ejercer una contraloría. Están las unidades de acceso a la información pública, unidades de acceso a la información pública que, por ejemplo, durante la administración del ahora presidente electo, no tenía la alcaldía de San Salvador, tristemente no tenía esa unidad de acceso a la información pública, no tenía el currículo del alcalde, a pesar de que era información pública y oficiosa. Están estas oficinas de acceso a la información pública donde uno puede ir a preguntar y a pedir el presupuesto. De hecho, en los portales web de las municipalidades y en el portal web de transparencia, usted puede buscar, utilice el internet de esto, no solamente para ver Facebook o para tomarse selfies, sino que para ir a ver en el portal de transparencia, en el SIGMUNI, los presupuestos de cada municipalidad deben de estar públicos y si no están, vaya usted a la Oficina de Acceso a la Información Pública y pídalo, porque es información oficiosa y pública. Y si no se lo dan, pues haga bulla, venga gente ve y aquí le van a abrir las puertas para que usted pueda denunciar eso, porque es información oficiosa. Entonces, nosotros como ciudadanía tenemos que estar ojo al Cristo, como decía mi abuelita y la niña finita también, para poder auditar estos procesos. El pisto es nuestro como ciudadanos y ciudadanas, y si nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, en cómo se utiliza en alguna municipalidad el dinero, nosotros podemos ir y decir, mire, señor alcalde, nosotros lo elegimos a usted, estamos en la facultad de decirle, mire, este pisto que entró es para esto, esto y lo otro, y ustedes lo están utilizando para X o Y situación. Entonces, creo que el aumento de este 2% para las municipalidades creo que es bastante importante. Yo conocí de primera mano el municipio de Huizúcar, que es un municipio con más del 50% de pobreza moderada, pobreza extrema moderada en nuestro país, y creo que este dinero va a servir, si se sabe administrar bien, para poder introducir más proyectos de agua a estas municipalidades. Lastimosamente, la población entregó en manos extrañas la administración y esta administración está haciendo
un desastre con la administración de la cosa pública en Huizúcar. Se aumentaron los salarios a los funcionarios, se aumentaron las dietas, a pesar de que es un municipio que únicamente funciona con el fondo FODES. Sus ingresos son de menos de $5,000. Entonces, creo que esto también va a servir para que podamos seguir haciendo Contraloría Ciudadana y poner el dedo en la llaga cuando sea necesario y seguir señalando las injusticias y seguir señalando también las malas administraciones de gobiernos municipales. Sí. Vía tweet, antes para que pongan este elemento, vía tweet el presidente electo ha dicho que esto es irresponsable porque se necesita aumentar, incrementar los ingresos del Estado para poder dar salida a estos que al final creo que van a ser, no sé si $95 millones, algo así anual. A ver, Henry. Es el monto del que se va a aumentar. Vaya, yo considero que hay que evaluarlo en dos dimensiones. Primero, el tema de la factibilidad de la metodología que se va a utilizar, que es a partir de lo que se toma la decisión, ¿verdad? Entonces, este aumento, como bien lo decían aquí los compañeros, viene siendo revisado periódicamente y sus aumentos o sus modificaciones también son graduales, ¿verdad? O sea, no se lo sacó de la manga esta gestión legislativa, ¿verdad? Sino que hay un proceso, hay un recorrido que hay que seguir, al cual hay que apegarse. Entonces, básicamente todos entramos o sea, todos comprendemos y todos asimilamos de que se necesita inyectar más fondos a las municipalidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el presidente electo también incorporó eso a una de sus propuestas de campaña, ¿verdad? Sin embargo, como aún no ha asumido su administración y se aprueba, entonces comenzamos a verlo desde la otra dimensión, que es de la dimensión de la opinión pública. Entonces, en ese sentido, que es una medida populista. Se comienza a vertir en la opinión pública un gran chaparrón de críticas y de cuestiones bien desatinadas, porque para comenzar, se dice de que no se pensó. Sin embargo, eso no se comienza a aplicar hasta el 2020, ¿verdad? O sea, cuando este gobierno asuma, tiene o sea, de poner sus buenos oficios para revisar y generar aspectos metodológicos y operativos para que en realidad sea una realidad del FODES, para comenzar. Y dicho sea de paso que también la ley del presupuesto la formula el Ejecutivo. Correcto. Ellos pueden valorar a dónde se va a inyectar más fondos, ¿verdad? Por otro lado, ahí estaban diciendo que había una postura del BID en el cual decía de que no era viable, decía. Cuando en realidad el BID lo que planteaba era de que se revisara y que se buscaran alternativas. No es que decían que no se hiciera, ¿verdad? Lo que uno comienza a analizar entonces es de que no es que sea algo malo, sino que algo que se ha utilizado de forma tendenciosa por algunos sectores y en especial por los sectores del presidente electo. Por lo que nosotros podemos revisar es de que el pleito es de que se aprobó antes de que él entrara para él saludar con ese sombrero, ¿verdad? A ver, William, pero definitivamente yo ya lo planteé hace un momento, hay un desafío y el desafío es que verdaderamente este aumento, el 2%, se destine para lo que está dicho. Cómo fiscalizar, cómo poder garantizar una utilización proba de este aumento. Sí, yo creo que el primer gran reto es obviamente a impulsar algunas reformas a nivel, en primer lugar, del endeudamiento municipal y de poder fiscalizar esos recursos, ¿verdad?, de parte del Estado. Yo coincido en algo que planteaba Marvin, creo que Henry también lo comentaba.
Hay que recordar que estos recursos, al final de cuentas, son recursos del pueblo. O sea, son los recursos que a través de nuestros impuestos el gobierno tiene para poder disponer y impulsar proyectos. Entonces, también la ciudadanía, a través de la sociedad civil, a través de las organizaciones sociales, puede fiscalizarlos, puede crear espacios que busquen... Sí, justamente. Puede generar estos espacios. Incluso tenemos una ley de acceso a la información pública, que, dicho sea de paso, fue algo que antes de los gobiernos del FMLN no existía. Tenemos por una ahí ley andan diciendo que se quite todo eso, ¿verdad? O sea, que por favor lo desaparezca. Pero es que es lo curioso, porque de repente algunas personas, algunos grupos se rasgan las vestiduras hablando en contra de la corrupción, pero son los primeros que quieren justamente desarmar la poca fortaleza que tiene el Estado para poder fiscalizar esos recursos. Entonces, la apuesta está fortalecer la estructura de fiscalización, de rendición de cuentas a nivel del gobierno y de sus diferentes órganos, pero también el empoderamiento de la población a través de las organizaciones sociales, a través de la sociedad civil, para poder llegar y exigir que rindan cuentas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ponían el caso, cuando hay proyectos, yo recuerdo otro proyecto, un proyecto que costó, no recuerdo bien si 40,000, 45,000 dólares, que era un monumento a la Mayula. Entonces, y que al final más parecía un totoposte de cemento, ¿verdad? Pero bueno, el alcalde en aquel momento lo realizó. Entonces, ¿pero qué pasó? No hubo realmente fiscalización de parte de la población. Lo otro, coincido, hagamos buen uso de las redes sociales en el sentido de denunciemos, creemos que hay duda, ok, investiguemos, denunciemos, digamos, ese proyecto se está diciendo que se va a ejecutar con tantos recursos, ¿realmente es eso lo que se va a utilizar? Ok, investiguemos, solicitemos la información a las unidades de acceso a la información pública. Entonces, esos son los mecanismos que se deben de fortalecer y yo sí creo que también es un reto. Y por eso decía, me suena hasta contradictorio que un gobierno que va a entrar, que con pito y con tambor puso el grito en el cielo para decir que todo el mundo era corrupto, menos ellos, esté hoy en día diciendo que va a ser incapaz de combatir la corrupción. Entonces, claro, será lo mejor, no lo estoy afirmando, solamente planteo la duda, será lo mejor que desde el inicio está dando por perdida la batalla contra la corrupción? ¿O será que a lo mejor también no quiere tocar algunas fibras sensibles porque puede que haya gente vinculada en esos espacios? Muy bien, yo quiero saludar a Maxel Corp, a Henry Rivera, Jackie Landaverde, García Sanz Marvin, aquí está Daniel Orellana. Hay de todo, comentarios que no voy a leer, por supuesto. Pero yo quisiera pasar a otro gran tema que ha acaparado la atención durante el fin de semana anterior y esta semana, que tiene que ver con el derecho humano al agua. Se recuerdan que se había votado para que hubiera un ente privado en la regulación de este vital líquido, pero gracias a la presión popular, pues esto al final dio vuelta atrás. ¿Qué opinan de estos intentos privatizadores, Mario? Fíjate que esto no es nada nuevo. La derecha legislativa hace algunos años, cuando se intentó incluso introducir el derecho humano al agua dentro de la Constitución, su argumento fue: ¿y para qué lo vamos a ratificar? ¿Para qué lo vamos a meter en la Constitución? Si ya se sabe que el agua es un derecho humano. Este fue el argumento de la derecha legislativa en aquel entonces. Hace mucho tiempo que la Ley General del Agua se viene discutiendo o se viene tratando de introducir para la discusión. Sin embargo, la derecha legislativa, llámese Arena, Gana, PCN, PDC y otros que han desaparecido y otros que no han tenido la suerte de desaparecer, también han venido, ya la mandaron a archivo varias veces. Entonces es bastante lamentable que no la quisieron reconocer en la Constitución como derecho humano, el acceso al agua y a la alimentación, y tampoco han querido discutir de manera seria
el tema de la Ley General de Aguas, que ha presentado en innumerables ocasiones no solamente el Foro del Agua de El Salvador, sino también la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador y otras organizaciones también de la sociedad civil, intelectuales, la academia, no la de TV Azteca, sino que la academia, es decir, las universidades han presentado propuestas, incluso la Universidad de El Salvador ha presentado propuestas para tener un ente regulador del agua que administre el agua, que dicho sea de paso, el agua no solamente viene del grifo, no solamente, es decir, no viene del grifo, sino que cuando hablamos de una ley general del agua, hablamos no solamente de la que viene del grifo, de la que es suministrada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, sino que hablamos de los mantos acuíferos, hablamos de las cuencas hidrográficas, hablamos de los humedales, hablamos del acceso que tienen las comunidades y de los pozos incluso que tienen las personas en sus casas. Hasta eso vendría a regular un ente contralor del agua, un ente regulador del agua. Si fuera privado, imagínense que los privados vengan y traten de administrar el lago de Coatepeque, el río Torola, que traten de administrar también los humedales, que vengan a administrar los manglares. O sea, no solo estamos hablando del agua que viene a nuestras casas por el chorro, por el grifo. No, estamos hablando de todo el recurso, todo el bien agua. Entonces hay que estar ojo al Cristo, porque estos señores no quisieron reconocer el derecho humano al agua, tampoco han querido discutir de manera seria la Ley General de Aguas, con ese. A ver, ¿y cómo han visto la participación? ¿Ha sido un asunto en donde realmente la ciudadanía está cobrando conciencia de lo que puede ocurrir si se nos quita el agua para todas y todos? Sí, en realidad hemos visto movilizaciones prácticamente diarias para frenar estos intentos de privatización de nuestro vital líquido, ¿verdad? Y tampoco no es una bandera de lucha que haya surgido hace un par de meses, ¿verdad? Sino que ya tiene, bueno, incluso la propuesta de la Ley General de Aguas, con ese, como dice Marvin, ya tiene desde el 2009 de estar en la agenda de la Asamblea Legislativa, y siempre se ha venido, machacando años, y se ha venido traspapelando. Entonces, en ese sentido, las organizaciones, las alianzas populares que se están consolidando, la tienen clara, ¿verdad? Que por mucho que le digan, no es que la querramos privatizar, sino que haya multiplicidad de elementos que conformen un ente regulador, ¿verdad? Lo mismo nos dijeron con el dólar, lo mismo nos dijeron con las privatizaciones. Yo no me acuerdo, pero mi mamá me contó, ¿verdad? Con las pensiones. Con las pensiones. El año 2000 amanecimos con el colón. Con el dólar, y que todo el mundo ilusionado. Y dijeron que iban a funcionar los dos, no es cierto. Ajá, eso se llama ley de puntos. Integración monetaria. Ajá, y en la práctica fue una dolarización cruda. Monetarismo iba a haber. Ajá, entonces, todo eso se está desvirtuando en la medida de que sectores populares están coincidiendo en que hay algo, una agenda perversa detrás de toda esta forma en que se le ha tratado de llamar, y que en el pasado también ya se frenaron varios intentos porque las élites económicas administren algunos bienes y servicios, ¿verdad? Como la salud. Hace un par de décadas. El seguro social. Entonces, hay que traer también a discusión un punto que sí es bien, bueno, se podría decir bien angustiante, ¿verdad? Porque aún hay sectores que, o sea, uno ve en las redes sociales que dicen, bueno, es que lo que pasa es que tiene semanas de no caerme agua en la casa, y que tal vez privatizándola, o tal vez si un ente rector privado pasara a administrarlo, me van a cobrar un poquito más, pero me va a caer agua todos los días. Mentira, si es que no es. Además tiene que ver con las construcciones, en cualquier lado se construye. Y por los derechos de explotación del recurso, o sea, como dice Marvin, no es solo que tenga que ver con el agua que nosotros utilizamos para bañarnos o para lavarnos los dientes, sino que es el derecho a la extracción y
también es la capacidad que quieren tener estas élites económicas de decidir sobre nuestros recursos. Muy bien, yo tengo que irme a un corte porque ya me están regañando. Ya venimos. Agradecemos todos los comentarios, por supuesto que hoy es viernes, ¿verdad? Entonces hay como mucho ánimo, me encanta. Marvin, hablábamos del tema del agua, que no solamente es abrir el grifo. ¿Qué pasa con este estrés hídrico del que se habla? Es que ese es el tema en cuestión. Aquí nos quejamos de que no tenemos agua en nuestras casas, que no tenemos, que el ANDA no presta bien el servicio. El problema es que no esté prestando bien el servicio, es que no hay de dónde sacar agua. Ya en El Salvador estamos en una situación de estrés hídrico, que es decir, que el agua que es apta para el consumo humano o está contaminada o ya no hay mantos acuíferos de donde extraerla. Está contaminada porque la gran industria, no es que vos que consumís una pajilla o que consumís una bolsa, las acciones pequeñas, si bien son importantes, no son determinantes. Las que son determinantes son las de las grandes empresas, como por ejemplo la esta de los churritos, es la mayor contaminante del bien agua en nuestro país. Entonces, debido a la contaminación, estamos en estrés hídrico. Y otros factores también, como la sobreexplotación y la construcción desmesurada. Ya aprendí una palabra nueva, que en donde quiera construyen. Por ejemplo, aquí en carretera, la prolongación del Boulevard Constitución, están una de las grandes constructoras urbanas, ahí interpreten ustedes lo que quieran, quiere construir un proyecto habitacional de más de 8,000 viviendas de lujo, ni siquiera son viviendas de interés social. ¿Y de dónde van a traer el agua? La van a sacar de lugares donde hay mucha gente. Entonces, para darle a proyectos de lujo, quieren sacar agua de donde se necesita. Mayormente de zonas rurales. Sí. Un minuto cada uno tiene, Henry Híjole. y William. El papel de las juventudes en esta nueva etapa que se avecina, en donde está de por medio tener agua, está de por medio tener mejores condiciones de vida y desarrollo no descarnado, un desarrollo social con equidad. Vaya, un minuto. Sí. Vaya, primero hay que también saber comprender el momento social y político en el que estamos atravesando como sociedad salvadoreña, ¿verdad? Lastimosamente, los grandes temas como estos, los grandes temas que tienen, o sea, que nosotros como sociedad estamos llamados a comprenderlos y actuar, están quedando a segundo plano porque en la agenda diaria, en todos los temas que se están abordando diariamente, estamos nosotros atravesando como una política del show, una política de la polémica, una política de la tiradera, ¿verdad? Entonces, eso no abona en nada si no va acompañado de un análisis profundo, de un análisis neutral de la situación y de un análisis de nuestra posición de clase, ¿verdad? Muy bien. William, cerramos. Sí, yo creo que lo importante, incluso la coyuntura del agua nos ha servido de mucho. Es decir, la población se está dando cuenta, en primer lugar, de que si bien es cierto que hay funcionarios públicos, o sea, que hay diputados, ¿verdad?, ministros, ejecutivos, también el poder de la población a través de la organización, a través de la movilización, a través de generar opinión a favor o en contra de un tema, es fundamental para que nuestros gobernantes puedan o apoyar iniciativas o incluso parar iniciativas, como en este caso fue el tema del agua. Yo estoy seguro, si hace más de una semana la Universidad de El Salvador, las organizaciones sociales no hubieran salido, no hubieran ido de nuevo a la Asamblea Legislativa, esa iniciativa privatizadora de asignarle el ente rector a la empresa privada o a instituciones privadas no se hubiera detenido. Entonces, el papel nuestro es sencillo. Hay que, en primer lugar, comenzar a informarnos por fuentes fidedignas
Segundo, generar opinión, organizarnos y sobre todo movernos, que la pasividad de las redes sociales no nos robe, por favor, la capacidad que tenemos como población para poder cambiar las cosas. Muy bien. Gracias, William. Gracias, Henry. Gracias, Marvin. Gracias a ustedes. Se nos acabó el tiempo. Está interesante. Para quienes dicen que hay pocas pistas e interacciones en redes sociales, afortunadamente también estamos en señal abierta. Así que los esperamos el lunes a las 7 de la noche, siempre aquí en Gente Ve Opinión.